Hay una forma de convertir la basura de la cena de anoche en algo que hace que tus plantas crezcan 3 veces más rápido, sin bolsa de fertilizante, sin ir a la tienda de jardinería, sin gastar un solo dólar, solo restos de cocina pasando por un proceso que tarda alrededor de 1 hora. El costo es cero entero. La industria mundial de fertilizantes sintéticos mueve más de $230 mil millones al año, según Grand View Research. Te vende bolsas de polvo que se lavan y salen del suelo tras una lluvia decente, bolsas que tendrás que volver a comprar el mes que viene y el siguiente, cada temporada, cada año, durante toda tu vida de jardinero. Pero ahora mismo, bajo la selva amazónica, hay manchas de suelo hechas con restos de cocina y fuego hace más de 2000 años. El científico del suelo Bruno Glasser, de la Universidad de Bayreuth, ha dedicado su carrera a documentarlas. Esas manchas siguen siendo 10 veces más fértiles que cada centímetro de suelo común que las rodea. 2000 años de lluvia, 2000 temporadas de clima, y siguen produciendo. Nadie les ha añadido un solo insumo comprado en 25 siglos. La industria no pasó esto por alto. Lo encontró, luego hizo las cuentas, y no puedes levantar un negocio anual de $230 mil millones con algo que no cuesta nada y nunca hay que reemplazar. Ese silencio no es casual. Ese silencio es un modelo de negocio. Hay un paso en este proceso que casi todo el mundo se salta la primera vez. No es el fuego. Es lo que haces en la semana después del fuego, antes de que este material toque tu suelo. Si te saltas ese paso, tus plantas crecerán más lento, no más rápido. Quédate conmigo y te mostraré exactamente cuál es ese paso y por qué importa más que todo lo demás junto. La industria del fertilizante sintético cambió para siempre en 1909, cuando 2 químicos alemanes, Fritz Haber y Carl Bosch, descubrieron cómo sacar nitrógeno directamente del aire y fijarlo en un polvo. En 1913, su fábrica ya operaba a escala industrial total. Según el Servicio de Investigación Económica del USDA, ese proceso hoy alimenta aproximadamente a la mitad de la población mundial. Y eso es un logro real que merece decirse con claridad. Pero también creó un sistema en el que tu suelo se vuelve dependiente de ese polvo. Igual que un cuerpo conectado a un goteo hospitalario depende de la bolsa. Deja el polvo y el suelo produce menos. Cada temporada que lo aplicas, la parte viva de tu suelo se debilita. Investigadores del Rodel Institute lo han seguido en ensayos comparativos de largo plazo desde 1981. El suelo tiene cada vez más hambre mientras la bolsa cuesta cada vez más. Eso no es un misterio. Así funciona un modelo de suscripción. Hace 2500 años, alguien que vivía en la ribera del Amazonas tomó lo que quedaba de una comida y lo pasó por fuego de una manera que cambió para siempre la tierra bajo sus pies. Los arqueólogos llamaron a lo que dejó terra preta, que en portugués significa tierra negra. Esos suelos, como ha documentado Johannes Lehmann, de la Universidad de Cornell, en investigaciones desde 2006, son tan activos biológicamente que la gente del Amazonas aún hoy los extrae y los vende en bolsas como sustrato premium. Nadie volvió a crear esas manchas, nadie las alimenta, ellas se alimentan solas. La tierra negra crea más tierra negra, temporada tras temporada, sin ayuda de nadie. Este conocimiento no se quedó en un solo continente. Los agricultores japoneses del periodo Edo, entre los años 1600 y 1800, carbonizaban cáscaras de arroz y las mezclaban en sus arrozales en cada siembra. A ese material lo llamaban kunstan. Era un saber común que pasaba de una familia campesina a otra. En la antigua Corea, la madera carbonizada y el hueso carbonizado se añadían a los bancales de hortalizas antes de cada siembra. Científicos del suelo de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, han identificado suelos antiguos similares enriquecidos con carbón por toda África Occidental, llamados tierras negras africanas, que siguen exactamente el mismo patrón. Hechos a mano, duraderos durante siglos, y todavía hoy superan cada centímetro del suelo intacto que los rodea. Toda cultura que permaneció en un lugar el tiempo suficiente para aprender de su propio suelo, descubrió lo mismo. Pones bajo tierra cierto tipo de material orgánico carbonizado, y el suelo cambia de forma permanente, para mejor. Y no se agota. ¿Has visto por qué funciona sin darte cuenta? Si alguna vez miraste de cerca un trozo de carbón que quedó en una parrilla, la parte que no se quemó del todo parece una esponja diminuta, llena de agujeros, con canales atravesándola en todas direcciones. Ahora imagina esa misma estructura de esponja reducida al tamaño de un grano de arroz. Luego, imagina miles de millones de esas mini esponjas del tamaño de un grano de arroz mezcladas en un puñado de tierra oscura. Eso es lo que parece este material bajo un microscopio. Cada uno de esos pequeños agujeros es un hogar para el agua, para los nutrientes, para los seres microscópicos del suelo que hacen el verdadero trabajo de alimentar las raíces.
Según la investigación de Lehman, publicada en la revista Nature Plants, los microbios beneficiosos del suelo pueden colonizar esos poros y seguir activos durante siglos. Esto no es como el compost, que se descompone y desaparece tras una temporada. Una vez que este material entra en tu tierra, se queda ahí durante tu vida, la de tus hijos y muchas generaciones más. El error está en la primera hora después de fabricar este material, no al plantar, no más tarde. Justo al principio, en esa primera hora, ten eso presente. Esto es lo que necesitas. Quiero ser totalmente honesto contigo en cada cifra. Necesitas un recipiente metálico con tapa que cierre bien. Una lata vieja de pintura con tapa a presión va perfecta. Una lata metálica de café con papel de aluminio bien ajustado arriba también sirve. Un cubo pequeño de metal con tapa sirve. Si de verdad no tienes nada parecido en casa, una lata de pintura en la ferretería cuesta unos $3. Casi todo el mundo ya tiene algo en el garaje o en el cobertizo. Necesitas residuos orgánicos secos de cocina, cáscaras de plátano, pieles de verduras, pan seco, cartón de cajas de cereal roto en trozos pequeños, bolsas de papel, hojas de maíz, pozos de café secos, restos secos de fruta, cáscaras de arroz. La única regla es que todo debe estar realmente seco antes de meterlo. El material húmedo genera vapor dentro del recipiente al calentarse y el proceso no sale limpio. Extiende los restos en una bandeja de horno vieja y déjalos al sol 1 o 2 días. O mételos en el horno a una temperatura más baja que la de hornear galletas, con la puerta entreabierta, unas 2 horas. Cuando aplastas un trozo entre los dedos y se deshace como una galleta seca, ya está listo. Necesitas una fuente de fuego. Una parrilla pequeña de exterior sirve. Un hoyo de fuego sirve. Un círculo de ladrillos con fuego de leña dentro sirve. Un bidón metálico con fuego en el fondo sirve. Necesitas calor sostenido suficiente para que las paredes exteriores de tu recipiente pequeño queden muy calientes al tacto. Necesitas un clavo y un martillo, o un taladro pequeño. Vas a hacer un agujero en la tapa del recipiente interior, de más o menos el grosor de un lápiz, solo uno. Necesitas un cubo y algo de materia orgánica líquida para la etapa de carga. Puede ser el agua oscura que queda de remojar restos de verduras. Puede ser compost ya hecho mezclado en un cubo con agua y dejado reposar toda la noche. Puede ser el líquido que escurre del fondo de una vermicompostera, si tienes una. Si no tienes nada de eso, incluso agua sola con un puñado de compost maduro disuelto sirve para empezar. Necesitas un palo o un rodillo viejo para triturar. Eso es literalmente todo. Nada comprado en tienda, nada pedido por internet, nada que no tengas ya o no puedas encontrar hoy mismo en tu cocina. Aprieta bien los residuos secos dentro del recipiente metálico. Mételos compactos, como si llenaras una bolsa para un viaje de fin de semana. Bien apretado significa más material convertido en una sola tanda. Pon la tapa. Coge el clavo y el martillo y haz un agujero en el centro de la tapa. El agujero debe tener más o menos el ancho de la punta de un lápiz. Este paso no es opcional y no es adorno. Sin ese agujero, la presión se acumula dentro del recipiente cerrado mientras se calienta. La tapa puede salir disparada con fuerza. Un agujero pequeño libera esa presión y mantiene todo seguro. Haz el fuego. Deja que prenda bien hasta tener una base real de llama, no solo humo. Luego coloca tu recipiente cerrado y lleno directamente dentro del fuego o justo encima. Lo que buscas es que la llama toque de verdad los laterales del recipiente. Después, aléjate un poco y deja que trabaje. En unos 10 a 15 minutos, verás humo saliendo por ese pequeño agujero de la tapa. Ese humo es humedad y gases que el calor está expulsando. Piensa en lo que pasa cuando tuestas pan en el horno. Primero se ablanda, luego se seca, luego se dora, luego se oscurece. Esa misma secuencia está ocurriendo ahora dentro del recipiente, solo que sin oxígeno, así que nada se prende. El material se carboniza en vez de quemarse. Ese es todo el secreto del proceso. El fuego necesita oxígeno igual que tú necesitas aire para respirar. Quita el oxígeno y obtienes carbón en lugar de ceniza. Tus restos de cocina se están convirtiendo en una enmienda permanente para el suelo en vez de desaparecer en humo. Mira el agujero de la tapa. Al principio, el humo es espeso, blanco y constante. Después de unos 30 a 45 minutos empieza a bajar. Se vuelve más fino. Se vuelve casi transparente. Cuando el humo que sale por ese agujero casi desaparece, el proceso ha terminado. Levanta el recipiente con manoplas gruesas de horno o pinzas metálicas y ponlo sobre una superficie que no arda, como un suelo de hormigón o tierra desnuda. No lo abras todavía. El material de dentro sigue muy caliente y abrirlo ahora deja entrar oxígeno, lo que encenderá un fuego real dentro y arruinará lo que acabas de hacer. Déjalo quieto al menos 2 horas. Toda la noche es mejor. Cuando el recipiente esté completamente frío, abre la tapa.
Dentro encontrarás trozos negros y frágiles que se ven y se sienten exactamente como el carbón de una parrilla. Tritúralos sobre una tabla vieja o un trozo de hormigón plano. Quieres trozos más o menos del tamaño de un guisante, no más pequeños que un guisante, porque el material demasiado fino puede apelmazarse en la tierra y cortar el paso del agua. No más grandes que una canica grande, porque los trozos excesivos no se mezclan de forma uniforme con el suelo. El tamaño de un guisante te da a la vez estructura porosa y buena mezcla. Aquí está lo único en lo que casi todo el mundo falla. Cogen ese material negro recién triturado y lo mezclan directamente en el bancal. Están ilusionados. Esperan que sus plantas se disparen en una semana. En cambio, las plantas se ven un poco peor que antes. Las hojas pueden palidecer. El crecimiento puede frenarse durante 2 o 3 semanas. Deciden que toda la idea es un mito y no vuelven a intentarlo. Esto es exactamente lo que les pasó y por qué. El biocarbón recién hecho es como una esponja de cocina seca que nunca se ha mojado. Cada poro diminuto está totalmente vacío y los poros vacíos tienen hambre. Cuando metes biocarbón fresco, sin cargar, en la tierra, hace justo lo que hace una esponja seca sobre una superficie húmeda. Lo absorbe todo al instante. Los nutrientes que ya estaban en tu suelo, nitrógeno, minerales, todo lo que la planta estaba aprovechando antes de que añadieras el biocarbón. Ahora se lo come él. Tu planta pasa semanas hambrienta mientras el biocarbón se va llenando poco a poco. La Iniciativa Internacional del Biocarbón, un organismo científico independiente que sigue la investigación sobre biocarbón desde 2006, ha revisado varios ensayos que documentan exactamente este resultado cuando el material crudo y sin cargar entra directo en suelo de cultivo. La solución lleva una semana más y casi no exige esfuerzo. Coge tu biocarbón triturado y échalo todo en un cubo. Añade tu materia orgánica líquida. Agua de compost, lixiviado de humus de lombriz, agua de restos vegetales en remojo, cualquier líquido con nutrientes disueltos. El biocarbón empezará a absorberlo enseguida. Sigue añadiendo hasta que deje de beber y quede un poco de líquido en el fondo. Cubre el cubo sin cerrarlo del todo con un cartón o una tela para que siga entrando aire. Déjalo en un sitio no muy frío. Revísalo al cabo de 2 días. Si se ha tragado todo el líquido, añade más. Déjalo al menos 5 días en total. 7 es mejor. 2 semanas es lo ideal. Durante ese tiempo, aunque parezca que no pasa nada, sí está pasando algo. Los microorganismos de ese líquido se están metiendo en esos poros y los colonizan. Los nutrientes disueltos llenan los huecos vacíos. El biocarbón pasa de ser una esponja hambrienta a una completamente cargada. Cuando por fin lo mezclas con la tierra, ya no tiene nada que robar. Al contrario, empieza a aportar de inmediato agua, nutrientes, un hogar permanente para la vida del suelo que alimenta tus plantas. Hay una prueba sencilla para saber cuándo tu biocarbón está listo. Deja caer un pequeño puñado en un vaso de agua. El biocarbón fresco y seco flota porque sus poros están llenos de aire, igual que una esponja seca flota en el fregadero. El biocarbón bien cargado se hunde porque esos poros ahora están llenos de líquido. Si se hunde, ya puede ir a la tierra. Si sigue flotando, dale más tiempo en el cubo. Ahora, mézclalo con tu suelo. Incorpóralo en los primeros 10 centímetros del bancal, la misma profundidad a la que plantarías un plantín con una palita. Para un bancal más o menos del tamaño de una mesa de cocina, usa unas 2 o 3 latas grandes de café llenas de biocarbón cargado. Reparte bien por todo el bancal, no amontonado en una esquina como pasas apelmazadas en un pan. Riégalo bien después de mezclarlo. Luego planta. Lo que verás en las 2 o 3 semanas siguientes ocurre en un orden concreto. Si empiezas desde semilla, lo primero será una germinación más rápida. Después vendrá un verde más intenso en las hojas de las plantas que ya estaban. El mayor cambio es el desarrollo de raíces, que no verás, pero acabarás notándolo en la cosecha. Un suelo enmendado con biocarbón desarrolla sistemas radiculares mucho más grandes que un suelo sin enmendar. Y un sistema radicular mayor significa que la planta puede beber de más suelo y alimentarse de más suelo al mismo tiempo. Piensa en la diferencia entre beber agua por una pajita fina de café y beber por una manguera ancha de jardín. Es la misma agua, el mismo esfuerzo por parte de la planta, pero una le da acceso a mucho más de lo que necesita. Ese es todo el mecanismo. Raíces más profundas y más extendidas entrando en un suelo que retiene más agua y más nutrientes gracias a millones de poros diminutos, como esponjas. La planta crece más rápido porque puede alcanzar más de todo, durante más tiempo. Los restos de cocina de un patio, pasando por este proceso 2 o 3 veces al año, pueden enriquecer de forma permanente un bancal del tamaño aproximado de una mesa grande de comedor. Y ese bancal conservará la mejora durante décadas sin más atención. Cuando la temporada siguiente añades más biocarbón cargado, no estás reemplazando lo anterior. Lo anterior sigue ahí, sigue funcionando.
solo está sumando encima. Cada temporada, el suelo se vuelve más fértil en vez de agotarse. Es justo lo contrario de lo que hace el fertilizante sintético. Con el polvo sintético, cada temporada tu suelo se vuelve más dependiente y menos capaz por sí mismo. Con esto, cada temporada tu suelo está más vivo y funciona mejor sin ti. Sin viajes a la tienda, sin sacos llegando a tu puerta, sin pedir permiso a nadie para producir mejor comida. Hay una cosa más sobre esto que tardó bastante en aparecer en la investigación, y cuando la oyes cambia por completo la forma de ver el problema. El suelo que construyes así no solo alimenta tus plantas, también almacena bajo tierra, de forma permanente, carbono extraído del aire. Un estudio publicado en 2017 en Nature Communications estimó que si el biocarbón se aplicara a gran escala en tierras agrícolas degradadas, la cantidad de carbono que podría fijar permanentemente en el suelo equivaldría a sacar de circulación todos los coches que hoy circulan por la tierra, no durante un año, para siempre. Tus cáscaras de cocina, tu fuego de 1 hora, tu cubo de 1 semana. Esa cadena termina en el suelo y se queda ahí durante siglos. Ahora viene la parte sincera, porque toda herramienta la tiene. El biocarbón da sus mayores resultados en suelos pobres, suelo arenoso que drena demasiado rápido y casi no retiene nada, suelo arcilloso que se encharca y asfixia las raíces, suelo agotado, alimentado durante años con fertilizantes sintéticos y que ya perdió casi toda su biología viva. En suelos así, los ensayos revisados por el Programa de Investigación sobre Biocarbón de Cornell registraron aumentos de rendimiento de entre 100 y 200%, o sea, cosechas que se duplican o triplican frente a parcelas cercanas, sin tratar. Si tu suelo ya está de verdad sano, oscuro y lleno de lombrices y materia orgánica, la mejora será real, pero más discreta. Vale la pena. Simplemente no será espectacular en la primera temporada. Además, no todo material de cocina da igual de buen resultado. El material seco, leñoso y fibroso produce el carbón más limpio y poroso. Cáscaras secas de verduras, hojas de maíz, cortezas secas de fruta, cartón, papel, recortes secos de césped, huesos de fruta y cáscaras de frutos secos funcionan de maravilla. El material muy graso, como la grasa de cocina o la carne, no se carboniza de forma limpia y puede generar compuestos desagradables durante el calentamiento. Mantén el proceso basado en materia vegetal y obtendrás resultados limpios, seguros y eficaces, siempre. Hace 2500 años, alguien en la Amazonia miró el anillo oscuro de tierra que quedaba alrededor de un antiguo fuego de cocina y notó que las plantas que crecían ahí eran más altas y de un verde más intenso que todo lo de alrededor. No tenían laboratorio, no tenían universidad, tenían ojos y se fijaban, así que empezaron a hacerlo a propósito. Fueron creando tierra negra, parche a parche, estación tras estación, hasta que comunidades enteras cultivaban alimentos en un suelo que debería haber sido casi inútil. Ese suelo sigue existiendo. Sigue ahí ahora mismo, bajo la copa del bosque, todavía 10 veces más fértil que la selva intacta que tiene al lado, y aún produce después de 2500 años sin una sola bolsa de nada añadida. Lo que ellos hicieron con sus manos, con su fuego y con su observación, tú puedes hacerlo esta tarde con una lata y un puñado de cáscaras de plátano. El conocimiento nunca se perdió. Simplemente lo apartaron en silencio justo cuando empezó a estorbarle a una industria enorme y muy rentable. Ahora lo tienes tú. La lata probablemente ya está en tu cubo de reciclaje. Las cáscaras de plátano están en tu compost. El fuego se prepara en 10 minutos. Todo lo que necesitas para empezar a crear un suelo que te sobreviva por siglos ya está en tu cocina. Empieza hoy. La tierra lo recordará mucho después de que todo lo demás se haya olvidado.